Vox. Bienvenidas a un espacio libre de etiquetas y prejuicios. Donde cuestionamos todo. En este espacio, Flor nos comparte historias de personas que transforman vidas, reconociéndoles que su poder está en la fuerza de su voz. Esto es Voces sin filtro. Pues bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en un episodio más de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Y bueno, es nuestro final de temporada y yo quería traerles a una gran invitada que, como ya saben, ya hemos tenido aquí a compañeras de causa, y a mí me emociona mucho cuando tengo a mis compañeras en estos espacios, porque las aprovecho y las quiero aprovechar y quiero que ustedes sepan todo lo que hacen. Y bueno, pues hoy tenemos a Indira Sandoval. Bienvenida a este espacio, tu espacio. Muchísimas gracias, Flor, y además me encanta esto porque pues justo sin filtro, es como hablamos, es como avanzamos, es como luchamos, y estar aquí donde no hablamos sino gritamos. Me encanta la idea de poder estar aquí en tu espacio. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, y la verdad es que creo que en este momento, ya lo hemos venido diciendo, es un momento crucial para el país, porque antes de que entráramos a grabar yo te decía que, y lo he repetido ya en ocasiones, que antes pensábamos que solamente desde una posición política, un puesto político, podíamos hacer el cambio, las mujeres, ¿no? Y hoy estamos viendo que las causas de las mujeres, que las colectivas, que las organizaciones de la sociedad civil están marcando las agendas de los congresos y de los gobiernos en nuestro país, ¿no? O sea, estamos le dando la vuelta a este discurso que nosotras creíamos antes y que hoy queda demostrado que no importa en dónde estemos, podemos levantar la voz y podemos generar un cambio. Justo eso es lo que hacemos desde siempre las feministas, donde estemos, hacemos la diferencia, y en lo particular desde las constituyentes hay muchas organizaciones que se dedican a capacitar, otras a dar acompañamientos, otras a documentar, no sé, a investigar. Nosotras nos dedicamos a la incidencia política directo en los marcos jurídicos, pero en principio yo haría una pregunta: ¿qué mujer no es política? Claro. Porque lo somos las defensoras, las activistas, las periodistas, sí, quienes ocupan cargos públicos o de responsabilidad institucional, pero me parece que todas las ciudadanas, en tanto sujetas de derechos políticos, lo somos. Pero ¿qué tiempo queda para hacer política cuando estamos también queda muy vigente aún el contrato sexual de las mujeres en lo privado y los hombres en lo público? Aún que las mujeres estamos incorporadas a varias esferas de la vida pública, seguimos muy precarizadas, ¿no? O sea, somos la mayoría de la población, pero también somos la mayoría no politizada. Sin embargo, el feminismo, por mucho, está demostrando ser el movimiento más progresista, más revolucionario, con mayor empuje, vigente hasta nuestros días. Y algo que también mencionábamos el episodio anterior con la senadora Patricia Mercado era justo esto que acabas de decir, que todavía hoy pensaríamos, ¿no?, teniendo la paridad en los congresos, que las causas de las mujeres avanzan y avanzan y avanzan. Y decíamos que pues todavía no llegamos a conquistar lo que quisiéramos, ¿no? Porque todavía estos puestos de toma de decisiones, ¿no?, de quienes dirigen, en este caso, los partidos políticos, y ya también ella mencionaba todos los otros poderes que hay en nuestro país, todavía no los hemos conquistado las mujeres, ¿no? Así es, y ahí me parece que hay que ponernos las gafas violeta, que yo siempre las traigo aquí, además de que bien puestas las traigo, no solamente imaginariamente, sino nos la ponemos para ver clarito. Exactamente. No solamente se requiere de que las mujeres lleguemos al poder, sino requerimos más mujeres con poder en el poder, y para ser muy concretas, a feministas en el poder, a feministas gobernando, a feministas legislando, a feministas impartiendo justicia, porque somos quienes hacemos la diferencia.
Está claro que con todo y la paridad, los órganos de gobierno, de toma de decisiones en los parlamentos, siguen copadas todavía por hombres. Los gobiernos, por muy paritarios que sean, tienen a mujeres totalmente replegadas o que no son escuchadas del todo sus demandas. Así los cabildos, así cualquier área. Esto tampoco es ajeno en la iniciativa privada, y esto es una traducción de lo que sucede en el espacio en general, en todas las esferas. Sin embargo, me parece que hay claves que permiten hacer más pequeñas las brechas. Y una de ellas, esa es la que estamos tratando de incursionar en decir fuera todos los agresores del poder, porque no basta con que lleguemos las mujeres a la política, haciendo política y transformando la política, sino también se requiere despatriarcalizar tanto las prácticas de hacer política como los espacios donde lo hacemos. Y una de las formas de despatriarcalizarla pues empieza rompiendo el pacto que se gesta en las instituciones, este pacto patriarcal, y sacando a todos los agresores del poder, ¿no? Que esto es lo que es parte de la 3 de 3, que hoy creo que hemos escuchado, aunque se ha escuchado, a lo mejor muchas personas de las que nos están escuchando no conocen a fondo de lo que va, y a lo mejor lo hemos escuchado quizá en las últimas semanas por lo que sucedió en el Senado hace algunas semanas, ¿no? Creo que sí fue como nota en todos los medios, ¿no? Las horas que estuvieron ahí las compañeras de las constituyentes, ¿no? Para que se pudiera votar, y ya tú nos vas a platicar ahorita de qué va y qué fue lo que sucedió en el Senado. Claro que sí. Bueno, primero compartirles a todas y todos quienes nos escuchen qué es la 3 de 3 contra la violencia. Y a mí me gustaría conversarlo como lo observo, como lo veo, porque si bien es una causa colectiva, que no sería posible sin la voz y el esfuerzo y las voluntades de todas, pues claro que nace de las constituyentes, y las constituyentes pues es mi casa, mi primera trinchera, y en lo particular, bueno, pues tengo mucho cariño por esta. Un saludo a todas. Sí, un saludo a todas, a todas y todas. Sí. Pero hay quien la coloca como una iniciativa que plantea nuevos requisitos, hay quien la plantea como nuevas reglas. En lo particular, yo quisiera que le diéramos su justa dimensión. Y la 3 de 3 contra la violencia plantea una reconfiguración de las dinámicas y la estructura política en un sistema que se jacte de decirse democrático. ¿Y de qué va? La 3 de 3 contra la violencia se llama así porque plantea que sean requisitos obligatorios para ocupar cargos de elección, por eso es 1, de elección, todo lo que sea por urnas. 2, de designación, todo este funcionariado público de quien llega nada más y nada menos así por un nombramiento directo sin escalas. Y 3, puestos de selección, que son estas ternas para ocupar cargos de órganos autónomos como fiscalías, magistraturas, jueces, hasta las rectorías de las universidades, ¿no? Y es también 3 de 3 porque lo queremos en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, en lo judicial, en lo legislativo y en lo ejecutivo. ¿Qué cosa? 1, no ser deudor de pensión alimenticia. O sea, imagina que quien no cumple con sus responsabilidades en lo familiar, en lo particular, en lo privado, pues ¿qué responsabilidades va a poder cumplir en lo público? 2, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, que no se vislumbra como debe ser, y me pongo las gafas para ponerlo en su justa dimensión. El acoso y el hostigamiento en sí mismo es violencia sexual. Y también aprovecho para comentar la gravedad, porque cuando se perpetra desde el poder, esta asimetría del poder, dicen los tratados internacionales que la violencia sexual cometida por agentes del Estado debe ser considerada como tortura, porque se comete pues con todo un tema de poder, y quienes le hemos sobrevivido a eso pues lo hablamos desde ahí. A eso me refería cuando decir de manera particular la 3 de 3 para mí pues significa mucho. Y 3, no ser agresores en el ámbito familiar, que ahí volvemos a esta gran primicia de lo personal es político, lo que sucede en lo privado, claro que tiene un impacto en lo público. Y recordemos que cuando se
tipificó la violencia familiar, porque hasta hace unos años lo que sucedía en cuatro paredes, pues ahí se quedaba, ¿no? Como si no fuera de interés público, de observancia general, los padres, los esposos podían hacer lo que sea. Entonces, estos tres requisitos, y pensaríamos, bueno, el artículo 1 de la Constitución dice que todos los representantes del Estado mexicano deberían promover, garantizar, respetar los derechos humanos. Entonces, la 3 de 3 sería una sobrelegislación. Sin embargo, Flor, y para todas y todos quienes nos escuchen, y sin filtro decirlo, que los tenemos en todos lados, que es vergonzoso, pero tenemos documentado a exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no han pagado la pensión y que prefirieron encarcelar a las madres de sus hijos antes que pagarla. A senadores actualmente con este fuero, ya sea desde el de Chiapas, golpeador, que además violentador vicario que quitó a los hijos a su esposa, desde otro de Michoacán que debería de estar por feminicidio en grado de tentativa, ya que está por violencia familiar, pero las lesiones fueron gravísimas, las que constan en la carpeta, desde un violador, senador que quiso ser gobernador de su estado, pero si nos vamos así bajamos a los congresos locales, a los municipios, están en los ayuntamientos, los regidores, los síndicos, si nos vamos al Poder Judicial están los jueces, los magistrados, donde quiera. ¿Qué plantea la 3 de 3? Redignificar la política, dotarla de ética, subirle los estándares a la responsabilidad pública e institucional. Me parece que asociamos directamente con delitos a quien desvía dinero, recursos, a quien tiene vínculos con organizaciones criminales, a quienes son corruptos. Pero ¿por qué no le dices delincuente a alguien que viola, a alguien que acosa, a alguien que debe la pensión, a alguien que golpea? Dices, bueno. Entonces lo que no está prohibido está permitido. Y hasta el día de hoy, ese es el metamensaje, como si no estaba en la ley, entonces no es requisito para gobernar. Entonces el mensaje es como, si tienes tal edad, si tienes tal ciudadanía, si cumples tales requisitos, no le aunque que violes, no importa, que abandones, no importa. Y la 3 de 3 viene a replantearlo. Primero en lo local, en el 2021 lo logramos en un mecanismo como de regla electoral, pero hoy, Flor, como una reforma constitucional, llevarlo a la Constitución como un principio constitucional que le suspendan los derechos a quien esté en uno de estos tres supuestos, o en todos, o en dos, en el que sea, para ocupar todo espacio público. Nadie que vulnere un derecho en lo privado y en lo público puede aspirar a gobernar. Antes de que lleguemos a que hoy ya es una reforma constitucional, ¿desde hace cuánto empezaron ustedes con esta iniciativa? Esta iniciativa de incidir en el marco jurídico. Bueno, desde nuestra fundación, las Constituyentes, en 2016, hemos incidido en el marco jurídico. En lo particular con la 3 de 3 contra la violencia. Bueno, yo soy sobreviviente de violencia a manos de agentes del Estado. Esto me llevó a algunos meses después de muchos temas que hay que sobrevivirle, a plantear que yo tenía claro que quien me podía hacer justicia era el Estado, pero quien me había atacado era el Estado, pero quien tenía que juzgar era el Estado, pero todo era el Estado. Entonces yo decía, ningún agresor puede estar en el poder. No puede ser ni juez ni parte, ¿no? Siendo la misma persona. Entonces, lo planteamos como una idea, al principio lo fuimos dejando, pero entonces ninguna violencia, no nada más cierto tipo de violencia. Y entonces empezamos a ver cómo se dan las violencias, por ejemplo, en los deudores, pues pasa por violencia patrimonial y económica, o violando el interés superior de la infancia, la violencia sexual como una violencia específica hacia las mujeres, la violencia familiar y demás. Y entonces, desde 2018, la planteamos para que fuera ley desde entonces, o sea, ahí estamos hablando de hace casi ya un sexenio. Sí. Y no necesariamente tuvimos el eco, sin embargo, no desistimos.
y se fueron sumando voces de organizaciones a las que, bueno, me da mucho gusto coincidir contigo y con muchas compañeras. En nosotras tenemos otros datos, en todas México hemos ahí insistido, gracias al acompañamiento de abogadas formidables como la doctora Patricia Olamendi, con las mujeres que se han dado cita en defender los derechos políticos y electorales como un cambio a la democracia, como Mujeres en Plural, como 50+1. Entonces las constituyentes planteábamos el asunto, pero sabíamos que no era un asunto solo de nosotras y que no llegaríamos. Siempre hemos sido partidarias de que solas podemos llegar más rápido, pero todas podemos llegar más lejos, ¿no? Y firmes. Entonces, actualmente esta iniciativa fue presentada en 26 congresos locales para su legislación local y ya es ley en 11 estados de la República. Sin embargo, llegar a San Lázaro, más allá de una regla electoral, que fue lo que logramos en 2021, y traer 455 votos a favor, ninguno en contra, de 480 presentes y vergonzosas abstenciones, nos daba esa legitimidad. Y llegar con eso al Senado de la República, dijimos, bueno, ya nada más es pecata minuta, ¿no? Claro. Ya nada más es de trámite. Pero lo que presenciamos fue otra cosa, querida Flor. Sí, fueron 40 horas, ¿cuántas horas de estar ahí esperando? Porque en realidad era, pues, algo, lo vimos, ¿no? Desde fuera, pero ustedes lo vieron desde ahí, desde dentro, ustedes lo vivieron. O sea, nosotros veíamos que era, pues sí, algo a lo que no querían llegar, ¿no? Como tú decías, y ahorita ya nos vas a decir, también una trampa, ¿no? Del mismo, no diría yo del sistema, sino, como tú decías, de la clase política, ¿no? Porque muchas veces, y también lo hemos visto, que también el tema o las causas de las mujeres o del movimiento feminista se utiliza únicamente como escalón y como bandera para esta clase política, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Por qué tuvieron que pasar 40 horas? Claro, bueno, primero decir que sí la clase política, pero sí un sistema. O sea, creo que sí estamos frente a la disputa del poder. O sea, la paridad ya en sí mismo les arrebata el 50% porque quienes se creen dueños del monopolio del poder, y pues es un derecho humano. Los derechos políticos y electorales de las mujeres son derechos humanos, aunque les cueste y aunque no lo quieran creer, llegamos, no nos vamos y vamos a tomar nuestros lugares. Y es que acabas de decir algo que también es muy importante. Es ese 50% que ya no es de ellos, ¿no? Y que saber que lo pierdes, híjole, sí cuesta, ¿no? Y está en la Constitución y nos lo siguen regateando. Lo vimos con el tema de la intentona de quitarle poder al Tribunal Electoral, lo vimos con el plan A, B, C, ya no sabemos en cuál vamos, ¿no? Y lo hemos visto permanentemente. Sin embargo, es muy importante, a mí me gustaría mucho que quedara muy claro que a la 3 de 3 contra la violencia, la legitimidad se la dio la resistencia de las mujeres en las calles, en las redes, no solo de quienes estuvimos ahí presentes, sino de todas las que hemos venido insistiendo. Sí era una trampa. Para quien quiera decir lo contrario, pues le invito, seguramente tus micrófonos también estarán abiertos para que quien quiera debatir lo contrario. Pero pues como aquí en Voz Sin Filtro, decirlo de manera muy clara. Nuestras desconfianzas eran fundadas. Lo primero era que vimos que no querían dictaminarla después de lo que sucedía en San Lázaro, pero la audiencia debe entender por qué teníamos mucha prisa en que se dictaminara. Bueno, tenemos mucha prisa después de que 90 años hemos estado relegadas, ¿no? O sea, ¿por qué llevan mucha prisa? No, pues nomás 90 años llevamos esperando, ¿no? Si nada más hace poquitos años empezamos a votar, digo. Claro, ¿no? O sea, no sé por qué se les hacía como tan extraño de pueden esperarse otros 50 más, ¿no? No, llevamos mucha prisa y es importante que se sumen a la 3 de 3 y por qué prácticamente vamos a romper récord Guinness. Yo creo que el Grammy a cuchillitas de palo ya lo tenemos ganado, me parece, porque ahí estuvimos insistiendo. Llevamos mucha prisa porque el proceso electoral empieza en septiembre, 2023-2024.
Y las reglas dicen que todo debe estar publicado 90 días antes. Publicado, no aprobado, no discutido, publicado. 90 días antes de septiembre es 1 de junio. Claro. Entonces, el periodo de sesiones que terminaba el 30 de abril tenía que tener clarísima la 3 de 3 en el Senado, pasarla durante mayo a los congresos locales y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el Senado anunció que el 26 de abril cerraba con su sesión de clausura. El 26 de abril no estaba dictaminada la 3 de 3. Y bueno, el 25, ¿por qué no? Si son días de acción contra la violencia, pues nos dimos cita en redes y en las calles a tomar lo que sabemos hacer las mujeres, nuestra voz, nuestra fuerza. Y fuimos nosotras, por eso me parece una canallada, no tiene otro nombre lo que hizo la clase política, porque ya después de estar cerrado el calendario, no el periodo por ley tenía que cerrar el 30 de abril. Ya estar cerrado el calendario, dijeron, bueno, vamos a abrirlo ya que estas señoras nos dan el pretexto, vamos a abrirlo. Y dicen unos, ¿y por qué no metemos un paquetote que le interesa al presidente? También. Y los otros, ¿y por qué no sacamos otro paquete que le interesa a otros intereses ajenos a los derechos humanos de las mujeres? No quiere decir que estemos peleadas ni con la transparencia ni con otros temas, pero no somos moneda de cambio. Y ya que estábamos ahí, bueno, lo mínimo que les pedimos a toda la clase política es coloquemos la 3 de 3 en primer lugar de decisión. De esa lista. Y ya después se decide lo demás, porque además trae unanimidad de todas las fuerzas políticas. Fuimos nosotras quien insistiendo, abrimos que se lograra sesionar en comisiones. Salió por unanimidad. Pasaron al pleno, la pusieron en primer lugar. Y bueno, nosotras la verdad es que asistimos a celebrar, a atestiguar un acto histórico que en el Senado de la República se ratificara una reforma constitucional de tal calado del que estamos hablando, de cambiarle las reglas a la democracia y de dignificarla y de dotar de ética a la política. Pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Porque sí, nosotras sí queremos no dejar de sorprendernos, porque el día que perdamos la capacidad de asombro ya no podríamos hacer nada. Pues que nos convirtieron en rehenes, ¿no? Que dijeron, bueno, vamos a tomar la tribuna, y en plena tribuna tomada querían llevar a votación a 3 de 3. Si eso se hacía, los votos no iban a dar y iba a quedar agotado el proceso legislativo. Sumado a esto había una carta que me parece de lo más vergonzoso de la Cámara de Diputados pidiéndole al Senado de la República que cambiaran ciertas partes del dictamen. Eso jurídica, políticamente es inviable, pero además dejaron ver sus intenciones de que moverle una coma a un dictamen es regresarlo a la Cámara de Origen para que nunca saliera. Entonces nuestras desconfianzas sí eran fundadas, no querían que saliera. Pero ahora sí que no contaban con nuestra astucia, ¿no? Pero claro, porque como tú ya decías, ¿no? En miras a un proceso electoral al que estamos, el que se aprobara esta ley era que al siguiente periodo electoral que nosotros tenemos, quienes son, digamos, estos candidatos tienen que cumplir con la 3 de 3, ¿no? Entonces, no querían cumplir con la 3 de 3. Sí, que querían quedar bien con el electorado, diciendo, ya la aprobamos, de ahí a que entre en vigor para el siguiente proceso. Sí, ahorita no, o sea, después. Sí. Después. Entonces, aquí yo quisiera hacer un paréntesis y de verdad quiero hablarnos a todas, compañeras, la importancia de politizarnos, de conocer los plazos, los tiempos, los actores, cuáles eran las amenazas, y ahí la gran diferencia entre que a veces cuando las compañeras estamos participando sin menoscabo de ninguna causa, muchas veces la puerta giratoria, ¿no? Nos dan la vuelta y demás, y nosotros decimos, no, conocemos el proceso legislativo. Literal, las constituyentes hacemos constituciones, porque además hemos incidido en procesos legislativos de manera directa. Entonces, estábamos invitadas al palco por la senadora Nestora Salgado, quien era integrante de las 2 comisiones dictaminadoras y amablemente nos invitó. Una vez que se hace la toma de la tribuna y que se iba a votar la 3 de 3, nosotras, con un reglamento muy estricto, porque no puedes hablar así casi, no respiren, siéntese así, siéntese asado,
Pues está dicho que el Congreso es la casa del pueblo y nosotras en nuestra casa no queremos ni violadores, ni agresores, ni acosadores. Y lo que estábamos viendo no solamente era un circo, sino lo más bajo y vil de la clase política, toda, de ninguna fracción se salva, exhibida frente a las mujeres. No esperaban que gritáramos desde los palcos, no somos monedas de cambio. Sí queremos transparencia por el tema del INAI, pero también la 3 de 3 contra la violencia. No somos rehenes de unos ni el pretexto perfecto de otros. Y eso hizo la diferencia porque una cosa es tomar el Congreso desde fuera o incluso dentro del edificio, pero no en el salón de plenos. Sí. Y entonces ahí ya no había mucho que hacer. Se tocó la campanita. Es vergonzoso que en la página del Senado de la República se hayan dicho 2 cosas. 1, mañana nadie puede entrar porque aquí hay disturbios muy fuertes. Y 2, el artículo X que mandata que no hay condiciones para sesionar es por el caos que generaron las constituyentes, así lo marcan, y así estaba en la página del Senado. Nos cerraron las puertas con candado, donde estábamos en los palcos, lo cual es privación ilegal de la libertad. Nos condicionaban que si salíamos al baño ya no regresábamos. Entonces, nosotras de manera muy clara y firme, porque nunca perdimos la brújula, nunca hemos perdido el objetivo, teníamos muy clara la misión y visión a la que íbamos. Y entonces hay quien pensó, bueno, ellas se solidarizaron con el tema del INAI, eso no nos hace enemigas de estar en contra de la transparencia o a favor de la corrupción y demás, pero nos quisieron usar como su objeto. Y las otras decían, híjole, nosotras sí queremos aprobarles o 3 de 3, pero miren, tienen tomada la tribuna. Yo a estas alturas, yo ya dudo de quién era rehén de quién, porque en realidad la presencia de las mujeres ahí era quien emplazó a la clase política y ahora no sabemos cómo le hacen, pero se ponen de acuerdo. Exacto. Y de aquí nos salimos sin esa minuta aprobada. ¿Y cómo estaba? Y si no le muevan ni una coma, nada, y además no pongan en riesgo su legalidad, porque además también se hablaba de que si había quórum legal, que si se tenía que impugnar. La 3 de 3 ya había sido desahogada en su primera lectura, se cantó la sede alterna con quórum legal. Todos nos preguntaban por qué estaban todas en Jicotencal y ustedes seguían en Reforma, porque el Senado se entiende como todas las sedes del Senado, pero nosotros sabíamos que si poníamos un pie fuera de Reforma no nos iban a dejar entrar en Jicotencat, y si salíamos de ahí no teníamos certeza de nada. Fueron muchas horas de hablar con medios de comunicación, con todas las fuerzas políticas. Iban y nos ofrecían pues las mínimas condiciones, sí, claro, ¿no? O sea, ¿qué quieres tomar? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo? Digo, no les podemos agradecer lo de que por sus medios nos hacen llegar que pagamos con nuestros propios impuestos. Pero lo que quiero es, cuando nos preguntaban, es que quieren pues que voten la 3 de 3 y que no se confunda nadie. ¿Por qué creemos que se exhibieron? Porque quisieron amagarnos, quisieron convertirnos en unas por otras. Hay quien mucho apoyo, estamos con ustedes, pero no podemos permitir que no pase el INAI. Estamos con ustedes, pero no vamos a votar la 3 de 3. Y los otros es, estamos con ustedes, pero pues si no se vota es porque estos no quisieron, ¿no? Entonces, yo creo que no están con nosotras, no están a la altura. Lo que tienen que estar para más o menos estar a la altura es estar en este momento completando ya, estamos a miércoles, me parece que tendríamos ya que estar este viernes completando los 17 congresos locales mínimo con los que se requiere cantar una reforma constitucional. Estamos ya solicitando el cómputo a la Cámara de Diputados, el Senado de la República, que en conjunto hacen el Congreso de la Unión, para que computen cuántos congresos locales ya se sumaron a aprobar esta minuta. Porque esa es la otra parte, ¿no? O sea, vimos después de todas las horas, ¿no?, que ya se votó, se aprobó, pero falta esta parte que tú estás mencionando, ¿no? El que todos los congresos también se sumen a esta reforma, a esta iniciativa. De ahí la relevancia, Flor. A mí me gustaría mandarles un fuerte abrazo y saludo a todas las compañeras que han venido incidiendo en leyes. Tú lo acabas de decir, que las mujeres están marcando la agenda. Sí. Quienes están moviendo el tema de las leyes para la violencia ácida, el tema del Código Penal, la ley Olimpia, además, sin menoscabo, lo que quiero hablarles es de la trascendencia jurídica. Se requieren a veces solamente la mayoría simple, no se requiere pasar por todos los congresos para que lo aprueben y demás. Todas las leyes y todas las modificaciones son válidas y todas han abonado a nuestro
andamiaje de todo nuestro engrose de derechos, de marco jurídico de derechos. Pero esta es una reforma constitucional. Implica 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de los presentes en el Senado de la República. Luego, la ratificación de por lo menos el 50+1 de todos los congresos locales. Y posterior a ello, de ser computados, que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y un día después de estar publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entre en vigor. Todo eso en un tiempo donde todavía entren los 90 días antes de que inicie el proceso electoral. De ahí la importancia. Ese es el reto y me parece que lo estamos logrando y lo estamos logrando las mujeres. Lo estamos logrando las feministas y lo estamos logrando con una consigna muy clara. Pero es que, a ver, yo te estoy escuchando y digo, o sea, es que de verdad lo que dijiste al principio es real y tienes razón, porque a quienes hemos también presentado leyes a lo mejor locales, pero es cierto lo que dices, tenemos que conocer los procesos, los plazos, las leyes orgánicas de los congresos, absolutamente todo, porque, y como lo decíamos también en el primer episodio con Eufrosina, si nosotras mismas no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotras, tristemente, ¿no? Porque eso es lo que se supone que deberían hacer nuestros representantes, pero no lo hacen. Entonces, creo que nosotras, y viéndote ahorita y escuchándote ahorita, sabemos mucho más que ellos o que ellas que están en estos puestos, ¿no?, de elección, que nos representan, porque pues tenemos que conocer absolutamente todo, como tú dices, para no perder la brújula y para que las cosas suceden como nosotras queremos que sucedan, porque muchas veces suceden, pero ya ahí o le cambiaron la coma, como decías, o le dieron otro sentido, y entonces ya no es lo que nosotros exigíamos, ¿no? Entonces, definitivamente todas somos políticas, me queda claro. Sí, y le estamos haciendo prácticamente la chamba al Estado, pero a mí me gustaría colocarnos por encima de ello. Aquí la cátedra de política la dio el feminismo, la dimos las mujeres, y por eso yo me atrevo a hablar de otro régimen político, Flor. Últimamente, y me han consultado, ¿a qué me refiero cuando hablo de feminismocracia? ¿No? Yo sí creo que hay otro orden político, y es con las mujeres al frente y los derechos al centro. Ya no hay para dónde hacerse, ya no es sin regateo alguno. No les está gustando que somos nosotras, y que además es sin ellos, refiriéndonos a los agresores. Y también es que lo queremos sin violencia y con igualdad de condiciones. Y esto sí se vuelve una disputa del poder, y me parece que sí cambian ahí las reglas del orden político, porque sí hay de otra. Ante esta política clientelar y paternalista, la construcción de ciudadanía crítica y feminista. Ante este individualismo neoliberal y egoísta, la construcción de redes solidarias y sororales. Y también estamos dando muestra porque al feminismo lo distingue el argumento. Y nosotras colocamos la agenda por el al centro, al frente y por encima de cualquier otro tema. Y ellos están colocando, y digo ellos porque en su mayoría son los hombres, donde ellos ven votos, nosotras vemos derechos. Y también es un emplazamiento a la clase política. Que en eso les olvide que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos y en las urnas definimos. Y me parece que lo están perdiendo de vista. Las mujeres ya no estamos dispuestas a votar por ningún deudor, por ningún agresor, por ningún acosador. Las mujeres estamos transformando las reglas de lo que hasta ahorita estamos conociendo como democracia o Estado de Derecho. Yo la verdad es que sí me pregunto de qué democracia hemos estado hablando si es en el mismo país donde una mujer que decide no ejercer la maternidad va a la cárcel, y un hombre que decide no ejercer la paternidad puede ser mandatario, presidente, lo que sea. Donde una mujer violada puede ser cuestionada y puede ser llevada a los tribunales de criminalizada social y públicamente, y un hombre violador puede ser en este momento senador o aspirar a ser gobernador. ¿En qué clase de democracia vivimos si en un Estado de Derecho bastaría una denuncia formal frente a una instancia por un delito grave para que no todo mundo, o sea, que se entienda claro que no queremos quitarle la candidatura a nadie? Se trata de que sean juzgados
y sancionados. O sea, porque hay quien decía, por ejemplo, en 2021 recordarás que hicimos la observatoria Todas MX y detectamos por lo menos a 106, nosotras, sin recursos, o sea, el INE con toda su infraestructura detectó 3, ¿no? Entonces, y el de yo sí te creo, pero quisiera que viéramos la asimetría. Una víctima de violencia de cualquier agresor ya por sí mismo es gravísimo. Imaginen cuando el agresor es el senador, el gobernador, el juez, el magistrado, el regidor, el presidente. Ellos también tienen una red de apoyo. Y una red de apoyo que les genera impunidad porque es totalmente llena de poder. Esa es una asimetría del poder donde se ejerce y se perpetra como un tema de control, de dominación y de dominio sobre los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Esta es una iniciativa innovadora porque los niños y las niñas no voten, entonces sus derechos no son parte de las reglas de la democracia. Por eso creo que estamos transformándolo todo. Está siendo catalogada también ya como una iniciativa innovadora en las últimas décadas porque habíamos venido de la paridad, de la violencia política, que por cierto, esta iniciativa eleva a rango constitucional la violencia política, porque la teníamos en Código Penal y en Ley General de Acceso, pero la 3 de 3 dice que no se puede ser agresor en el ámbito público, político y privado. Entonces, pues para quienes no leyeron las letras chiquitas, sorpresa. La 3 de 3 contra la violencia coloca en rango constitucional a la violencia política. Entonces, y son iniciativas feministas y son iniciativas ciudadanas y por ello, claro que reconocemos la pluralidad de las fuerzas políticas que permitieron que esto llegara a los plenos, sí, pero la legitimidad de esto, después de cómo se exhibieron, la legitimidad a la 3 de 3 contra la violencia se la dio la resistencia. Pero también hay algo que a mí me gustaría retomar de lo que acabas de decir. Por mucho tiempo, y creo que todavía, el tema del movimiento feminista es estigmatizado, ¿no? Piensan que únicamente somos las que salimos a las marchas a pintar, a quemar, a rayar. Es parte de, porque también es parte de, pero no es lo único que hacemos en el movimiento feminista, ¿no? También, como yo siempre les digo, es que el feminismo también se lee, ¿no? Se estudia, se escribe, se teoriza. Y esto es una muestra también de este otro lado del movimiento feminista que tú decías, es parte de este otro orden político que se puede tener, ¿no? O sea, no solamente somos las que salimos y tomamos las calles, también tomamos otros espacios, pero desde la profesionalización. Sí, desde la politización y todo ese tema. Yo quisiera contarles una anécdota. Cuando se aprobó la 3 de 3 contra la violencia como un lineamiento en el 2020 para el proceso electoral 2021, recibí una llamada de felicitación. Y, bueno, muchas, pero una de ellas decía, quiero felicitarte, Indira, porque esta iniciativa sí es una iniciativa muy inteligente del feminismo. Y yo le dije, chinga, ¿y cuál no? Sí. ¿Cuál no es? ¿Qué iniciativa no es? El feminismo no es inteligente. Bueno, lo que pasa es que las vemos haciendo otras cosas. Le dije, no. Lo que pasa es que si rayamos, te parece más grave el monumento que el cuerpo de una mujer. ¿Te parece que si cuando pintamos, te parece más indignante la pintura que la sangre? Pero esta más bien se mete en tu parcela. Esta te amenaza. Y como no tienes esa capacidad de reconocer que te amenaza porque ya nos metimos en el espacio de disputa, no solamente de una cuota que nos pertenece, sino de que yo creo que, lo digo así, si la paridad era 50-50, yo creo que la 3 de 3, yo creo que pensaban en, no, pues ya nos quedamos en 80-20, favor las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, así lo veían. Entonces me dijo, bueno, no, dije, te agradezco tu llamada, pero la verdad es que lo que me acabas de decir es cuánto las amenaza. Y otro que todo el mundo vimos, que no queda para la anécdota, sino más bien ahí está, y creo que en el diario de los debates tendrían que verlo, es cuando un diputado dijo, oigan, compañeras, proporcionalidad, por favor, apoyen la 3 de 3, pero proporcionalidad, no puede ser la muerte política para un agresor. O sea, sí sanciónenos, pero poquito. Ay.
no tanto, ¿no? Y la verdad es que a nosotras las mujeres no nos preguntan el partido antes de agredirnos. No nos preguntan a los niños y a las niñas, que además tenemos el vergonzoso primer lugar en nuestro país. Te violento poquito. Te violento poquito. Uh-huh. O además de qué partido eres y demás. Entonces, va más allá de cualquier color. La 3 de 3 no lleva dedicatoria, sí lleva destinatarios. Uh-huh. Todos aquellos que pongan sus barbas a remojar de una vez, todos los que sean deudores, agresores, acosadores, golpeadores, agresores políticos, porque se les acabó la fiesta. Uh-huh. Porque este es un emplazamiento para que termine la impunidad, esa que se gesta en las instituciones y en la que unos a otros, sin conocerse, incluso se protegen. Y yo sí quiero darle un reconocimiento a todas las mujeres que han hecho esto posible, defensoras, activistas, a toda la red de redes, a las legisladoras, a las consejeras electorales, a todo mundo, pero también a las víctimas, que fueron muy valientes sabiendo a lo que se enfrentan por todo el poder que tienen sus agresores, en que nunca desistieron y pusieron siempre las denuncias que nos permitieron colocar en el centro que este era un problema que se debía atender. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que siempre lo digo con especial cariño a los cuerpos y a las voces resilientes que nos negamos a rendirnos, Flor, uh-huh. porque sí creemos que otra realidad es posible, que otra democracia es posible, y eso lo estamos haciendo las mujeres, el feminismo de manera específica, y a mí me da mucho gusto que venga desde la ciudadanía, porque ninguna fuerza política fue capaz de plantear esto uh-huh. Como parte de su agenda. Ahora lo están replanteando y asumiendo, y nos da mucho gusto, pero también me parece que debe ser con ética. Uh-huh. Cerrarle la puerta a los agresores también implica cerrarle la puerta al oportunismo político. Uh-huh. Esos que se ponen el moño naranja o violeta en la solapa del traje donde siguen mandando los hombres, pero que a la hora de terminar por las mujeres nos siguen viendo como algo negociable, utilizable. Lo vimos en el Senado cómo nos querían intercambiar, no lo permitimos, y me parece que ahora el gran reto de lograr una reforma constitucional es ir a informarle a todas las mujeres que pueden denunciar, que cuando les toquen la puerta queriendo ya no solo su voto, sino que lo escuchen, le pidan a los agresores: oye, tu 3 de 3 quiero verla, perdón, a los candidatos, le pidan, ellos tienen que demostrar que no lo son, que no son deudores, agresores. Siempre hemos sido las víctimas o las mujeres quienes tenemos que demostrar lo que nos sucedió, ¿no? Entonces, creo que el miedo cambió de bando. Definitivamente ha cambiado, pero yo he visto, no sé si tú, yo creo que también han utilizado, por ejemplo, en las pasadas elecciones, como propuestas, ¿no? de campaña. Yo en mi gabinete voy a pedir la 3 de 3 para todos los integrantes. Eso también es, digamos, muchas veces también nos dicen, es que solamente quieren que se lleve a cabo si ustedes están presentes. ¡Claro! Porque ya decía yo, solamente nosotras sabemos qué exigencias queremos que estén puestas ahí para que realmente puedan ponerle el nombre de 3 de 3 en este caso, ¿no? Si eres parte de, pues entonces puedes llamarla de esa manera. Pero si tú le cambias algo, pues ya no va con lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, hemos visto, a eso me refería por el oportunismo político. No estamos en contra de acciones afirmativas que quieran impulsar. Me parece que más bien están obligados o emplazados, o es lo mínimo que pueden hacer. No soy partidaria de aplaudirle a nadie lo que tendría que estar haciendo, así de como, yo no las agredo, no, pues, muchas pinches gracias cabrón, ¿no? Por no agredirnos. Porque al final son mandatos constitucionales y convencionales el garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia. Y a mí me gusta decirlo así ya, que la 3 de 3 se vuelve un mandato constitucional. La verdad es que es un logro de las mujeres y se escucha fácil decirlo, pero lograrlo es un desafío increíble y están detrás las historias de muchas mujeres. En la aprobación de los congresos nos íbamos encontrando mujeres que se acercaban a nosotras y nos decían, vine porque hoy sabía que se aprobaba aquí y yo soy víctima de un funcionario, y yo soy víctima de un agresor que hoy tiene poder, o mi deudor es un tal, o sea,
sabiendo que se le podía hacer justicia a muchas mujeres que están en silencio total, porque saben también a quienes se enfrentan. El miedo. El miedo. Creo que de por sí, en una situación de violencia, siempre existe el miedo. Cuando sabes que tu agresor tiene toda esta, como tú decías, esta red, su red de apoyo es a ese mismo poder. nivel y con esa misma fuerza, vivimos en una sociedad, y siempre lo digo, que siempre todo el tiempo nos dice que cómo darle la vuelta a los agresores, ¿no? Cómo justificar al violentador y cómo revictimizar todo el tiempo a la víctima. Entonces, cuando tu agresor tiene este poder, creo que queda demostrado también que pueden levantar la voz, ¿no? Que siempre hay una red de apoyo a la cual tú te puede dar la mano, donde puedes denunciar, donde te pueden acompañar. ¿Ustedes también acompañan estos casos? Estamos en este momento en un proceso de consolidar la reforma, pero me parece que después el cómo se va a operar va a traer en sí mismo un otro gran ejercicio de cómo se van a acompañar los casos, y creo que ahí está el desafío para las instituciones. Es que a eso voy, ¿no? Porque cuando muchas veces sucede esto, la carga viene para, en este caso, las constituyentes, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Cuando, híjole, es que ya no queda en nosotros, ni siquiera tenemos como esa... digamos, ni contamos con presupuesto para una estructura que pueda atender, porque se van a venir muchísimos casos a los que puedas acompañar o atender, ¿no? Esto ya es completamente tarea de las instituciones. Abrimos la cloaca y salieron debajo de las piedras todos los agresores. La verdad es que nosotras teníamos 106 porque eran carpetas judicializadas. Pero si nos hubiéramos ido al simple hecho de denuncia o al simple hecho de la palabra del yo sí te creo, pues son cientos de verdad que hay, y creemos que ahí está el reto de las instituciones. Las fiscalías tendrán que hacer lo propio, el Poder Judicial, ¿qué onda con esas carpetas que no se han judicializado y no se han vuelto en sentencias, pero que las mujeres sí tuvieron el valor de poder denunciar? Recordemos algo, cuando una mujer denuncia es cuando ya está en riesgo. Una mujer no denuncia el día que la ignoraste, que la comparaste, que le aplicaste la ley del hielo, que la ofendiste, no. Una mujer denuncia cuando ya no ve la salida para ella o para sus hijos e hijas. Y que cuando denuncie se enfrente a un sistema y a toda una telaraña que a quien protege es a su agresor, y que su agresor se ufana de tener ese poder, y luego a eso auméntale que el jefe del Estado mexicano les mande un mensaje de las llamadas de auxilio son falsas, no existe esa violencia, México se distingue por ser familias fraternas, cuando tenemos violencia familiar con 700 carpetas de investigación todos los días, cuando existen 8 agresiones sexuales por hora, donde hay millones de mujeres haciéndose cargo de los hogares y millones de padres ausentes y deudores. Las reglas tienen que obedecer, las leyes tienen que obedecer a las realidades, y la realidad es que estamos en una emergencia nacional. Por eso creo también que la 3 de 3 contra la violencia, al colocar que se cambian las reglas en la democracia, esto debe hacerse una reconfiguración. Y a mí me parece que este emplazamiento a la clase política que representa la 3 de 3 contra la violencia se debe haber traducido sustantivamente en el 2024 en otro tipo de situaciones. No sé si compartamos, seguramente sí, Flor, pero vimos cómo llegaron la legislatura de la paridad, en los congresos locales también, en los ayuntamientos, pero eso no necesariamente se vio traducido en mejoras para las mujeres. Entonces no queremos ahí a mujeres cómplices. Sí, lo vemos cuando se votan estas leyes que como tú decías, donde ellos ven votos, nosotros vemos derechos, ¿no? Y cuando dices, es que si tuvieras esta conciencia de género, de nuestras necesidades como mujer, sabrías que no hay para dónde hacerte, ¿no? No hay justificación por el que no votes a favor de esto. Y vemos que lo hacen, ¿no? Entonces, yo cuando vi la 3 de 3, que eran las mujeres, el grupo plural de todas las legisladoras quienes sacaron el tema, yo les dije,
ya con esto ninguna otra reforma pasa, ya pasa todo lo que ustedes digan. Pero cuando al tercer día ya habíamos perdido casi el tribunal y las mujeres de muchos partidos prácticamente sometidas a lo que dijeran las estructuras patriarcales a las que se enfrentan, queda claro que el desafío sigue siendo el mismo. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque requerimos llegar al 2024 con ningún agresor al poder y con más feministas a cargo de las tomas de decisiones. Y yo me niego rotundamente a que si ya antes de la pandemia la ONU venía diciendo que 50 u 80 años para lograr la igualdad, sí. Después de la pandemia nos dijeron ahora ya son 300 años. Pues yo creo que también porque a ese nivel hay que dimensionar, ¿no? Hay quien hace de una oficialidad de partes un ministerio y de un ministerio una oficialidad de partes. A mí me parece que si vemos así de cortito el tema de la 3 de 3 o cómo lo vemos, yo las invito a que lo veamos así de grande, que es que esos 300 años los podemos hacer más cortos si sacamos a los agresores, a los deudores y a los acosadores, a los golpeadores, de los espacios donde se administra, donde se gobierna, donde se imparte la justicia, donde están adentro de las aulas, donde hay cualquier servicio público. Donde se ponen las reglas. Donde se ponen las reglas. Si sacamos de ahí a quienes son los misóginos, a quienes nos ven como mercancía, a quienes nos demeritan, a quienes permanentemente nos discriminan y con todas las letras nos violentan, me parece que esa brecha puede disminuir sustantivamente. Y ahí están las 3 contribuciones que hace la 3 de 3 también a la democracia en el país y en el mundo. 1, viene a decirle a la paridad, el 50% que le toca a los hombres debe ser sin deudores, agresores y acosadores. Y eso es contribuir a una paridad sustantiva, cualitativa y no solamente cuantitativa. 2, también contribuye a prevenir la violencia política e institucional. Porque si las instituciones se vuelven filtros confiables y no coladeras, pues entonces tendremos otro tipo de autoridades. Y 3, también creo que le estamos dando a la ciudadanía, nos estamos dando, porque además hay mucha diferencia entre ciudadanía y pueblo, lo estamos dando muestra. La ciudadanía implica procesos de formación, de información, de organización, de movilización, de participación, de incidencia, y también le estamos dando una herramienta a la ciudadanía, que ya no solamente sea tu decisión por una militancia afín o incuestionable o totalmente casi así de porque está bien guapo, porque es bien buena gente, sino que también hay otros estándares para tomar las decisiones. La 3 de 3 está colocando en la palestra, en el radar público, en el debate general, un nuevo paradigma de poder ver la política. Y esto me parece que es una contribución del feminismo, sí, al país y a la democracia, pero también de México a la democracia en nuestra región, y me parece que al mundo. Siempre nos hemos distinguido por ir a la vanguardia de nuestras reglas, pero ahora el gran desafío podrá ser cumplir que ningún agresor llegue al poder. Y además que las reglas ya las estamos poniendo también nosotras. Claro, ¿no? Claro. Es que a mí de verdad me emociona mucho cuando veo que estas causas son las que están marcando la agenda, porque entonces también desmitificamos todo lo que nos hicieron creer, ¿no? De que las mujeres solamente en el espacio privado, las mujeres no participan en la toma de decisiones, las mujeres solamente cuando se organizan es que entonces, híjole, solamente son revoltosas, hacen problema, no pueden estar juntas, no se ponen de acuerdo. Y para mí me emociona porque es, híjole, demostrarles que sí nos ponemos de acuerdo, que sí logramos mover no solamente a una clase política, sino podemos mover lo que queramos cuando nos organizamos, pero que también nuestras voces han callado tanto que hoy ya no hablamos, ya no pedimos, ya gritamos, ¿no? Exigimos. Y además nos han dicho, bueno, es que, o sea, ustedes quieren todo. Claro, lo queremos todo y lo queremos ya. Lo hemos venido exigiendo no como un privilegio, sino como un derecho que nos pertenece. Se nos ha condicionado permanentemente. Hace un momento cuando reflexionaba de que la paridad a secas no basta, y lo digo claramente, la paridad sin feminismo corre el riesgo de ser un aditamento del patriarcado.
y es muy peligroso. Como nunca, con congresos paritarios, vimos el retroceso en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, en presupuestos, sí, en debilitamiento institucional, en marcos jurídicos, en la militarización, en temas que atentan de manera estructural y sistémicamente al desarrollo plural, integral, equitativo de las mujeres. A la dignidad de las mujeres. A la dignidad, a la vida de las mujeres, ¿no? Y de las niñas. Sin embargo, también está el otro lado. Que las mujeres somos las que más votamos, somos las que más participamos, y el desafío está por quiénes y qué nos mueve para poder hacerlo. Y esa política es la que estamos colocando en el centro, que hay un proceso de despatriarcalización en medio. Y la despatriarcalización, entendiéndola, las bolivianas dicen que la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Pero a mí me parece que también tenemos que ver a la despatriarcalización como desmontar todas esas prácticas, conductas, dinámicas que promuevan, que fortalezcan, que profundicen acciones que discriminen, que violenten, especialmente a las mujeres. Y si no se despatriarcaliza la política y las dinámicas sociales, culturales, interpersonales, institucionales, podemos caer en esta trampa de estar viendo a mujeres en el poder y demás. Yo no caigo en la trampa patriarcal tampoco, y nos invito a no hacerlo, a que entonces ahora le exijamos todo a las mujeres, claro, que apenas vamos llegando, porque aquí en Voces Sin Filtros sí quiero decir que de todos nos echan la culpa, pero del desmadre que tienen de Estado, pues no nos pueden culpar. La verdad es que venimos llegando, este desmadre ya lo habían hecho y lo estamos acomodando. Y es que es como digo yo, siempre es como hacer, quienes tienen que hacer conciencia sobre los temas de las mujeres, quienes tienen que cambiar las reglas, las mujeres. Entonces volvemos de nuevo, como tú dices, a esta trampa patriarcal de que entonces todo es culpa de nosotras, sí, las mujeres, ¿no? Que todo lo tenemos que hacer nosotras, y la carga entonces se vuelve de nuevo para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante cambiar exacto, cambiar totalmente. Y la verdad es que se escucha diferente, o sea, cuando tú colocas las gafas violeta, puedes decir no requerimos a aliados del patriarcado, o sea, más bien del feminismo, ¿no? Sino desertores y traidores del patriarcado. Queremos a quien renuncia a los privilegios que por el hecho de ser hombres les ostenta, y quien creen que ya por el hecho de nacer hombres ya les pertenecen ciertos espacios, y que nosotras las mujeres, por el hecho de ser mujeres, debemos todavía que arrebatarlos y no verlos como un derecho que nos corresponda. En política, la forma es fondo, y hasta el día de hoy se nos ha tratado como realmente piensan. Ellos legislan como realmente piensan, ellos gobiernan como realmente piensan, e imparten justicia como realmente piensan. Me preocupa que se cite más a la Biblia que a la Constitución en las comunicaciones institucionales, el intervencionismo de las iglesias, la vulnerabilidad del Estado laico, y que por otro lado el debilitamiento es como la despolitización de la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Pero que por el otro lado, y démonos todo el crédito, el único movimiento que está siendo resistente a todas estas cuestiones estructurales en nuestro país es el movimiento feminista. Y que nos veamos como población, porque nosotras, yo me recuerdo marchando con los sindicatos, ¿no? De maestros, de electricistas, con el campesinado. Las feministas siempre hemos estado ahí, pero ellos no están con nosotras. Sí. Y eso tiene que ver porque ellos son un sector y nosotras somos una población. Y dicho sea de paso, la mayoría de la población. Y esta mayoría de la población no está dispuesta a seguir con las mismas reglas. Esta mayoría de la población es quien vino a cambiar las reglas. Yo creo que no estamos solamente haciendo historia, sino transformando la historia. Y como dijiste, llegamos y no vamos a dar un paso atrás y no nos vamos, ¿no? Sí, y la verdad es que el tema de la toma del Senado, que yo creo que así se va a quedar, porque el Senado es muy pulcro, Flor, o sea, en Cámara de Diputados se discute el presupuesto y entonces se arrebatan y ahí se quedan a dormir, y la tribuna la toman las diputadas y los diputados. Y el Senado también, aunque haya discusiones, pues ya se toma la tribuna por las legisladoras, los legisladores, y se van. Pero yo creo que no esperaban a mujeres, que además, dicho sea de paso,
la energía está concentrada ahorita en lograr la entrada en vigor de la 3 de 3. Pero como para denunciarlos de violencia política. Fuimos tildadas, y lo tenemos documentado en páginas así del Senado de la República, de, bueno, lamentamos que existan mujeres por pagadas, ellas, acarreadas, que vinieron con engaños y que se encuentran aquí en los palcos del Senado. Tenemos nombre, apellido, con el rostro descubierto, y jamás criminalizaré a quienes lo hagan de otra manera con el rostro cubierto. No es la primera vez, recordarás que soy la responsable de la diamantina a los ojos de la jefa de gobierno, que con nombre y apellido me señaló en algún momento. No le hubiera yo echado diamantina a ese prófugo de la justicia criminal. El día de hoy creo que no sé qué otra cosa me hubiera ocurrido, no fui yo, pero fuimos todas, ¿no? Es decir, nos parece burdo lo que está sucediendo, que somos las que estamos colocando en el relieve sus vacíos, que dejamos en evidencia, no pudieron con eso. Nuestra presencia ahí era que estábamos dejando en evidencia a toda la clase política, ahí nadie se salva. Sus deficiencias. Y eso nos debe dar orgullo, dignidad, pero también con esa misma fuerza debemos ir a defender todo eso a las urnas, a las calles, y darles una lección a la clase política de que hoy no estamos dispuestas a votar por ningún agresor y por nadie que no represente nuestros derechos, ¿no? Así es. Oye, y yo después de todo lo que nos has compartido, estoy segura que muchas de las personas, sobre todo las mujeres que nos están viendo y que tienen porque muchas veces también eso sucede, que tienes como este gusanito de querer alzar la voz, de querer participar, pero muchas veces no te animas a hacerlo solita, ¿no? Dices, bueno, pero si encuentro a alguien que lo hace y que me ayude, o con quien pueda yo sumar, lo hago. Entonces seguramente nos están viendo o nos están escuchando. Para todas aquellas que quieren sumar, por ejemplo, a lo que tú me estás diciendo de ser parte de las constituyentes, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? La verdad es que nos encontramos en un momento súper oportuno, porque justo estamos terminando mayo, ya a mediados, querida Flor, y nosotras lanzamos en junio, ya este va a ser octavo año consecutivo, nuestra convocatoria a la Escuela de Verano Feminista. Que yo ya estuve ahí. Sí, ya graduamos 7 generaciones. Es un semillero, me parece, de conciencias, porque nos parece que hacer ramilletes, Violeta, e ir sembrando que seamos más, es parte, o sea, la formación política es parte de la autonomía política de las mujeres, además de que es un derecho humano. Entonces, a las Consti nos encuentran como @lasConstiMX en todas nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, pero también las invito a que formen parte de la octava generación de la Escuela de Verano Feminista, que se da de manera virtual todos los sábados de julio y de agosto. Toda la convocatoria se abre durante junio, y nos graduamos siempre en el primer fin de semana de septiembre, porque a lo mejor no lo saben, pero el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. Entonces nosotras nos graduamos siempre en ese marco, el 7, el 6, cuando caiga el sábado, porque hacemos uso de este derecho, de la construcción de ciudadanía. Entonces, pero con independencia de que si entran o no entran a la escuelita, la verdad es que sigan el hashtag 3 de 3 versus violencia, súmense, si saben de algún caso, pásenlo para que todas ahí podamos denunciarlo. Si quieren sumarse a la exigencia de la 3 de 3 en sus estados, contáctenos para que también las pongamos en contacto con las compañeras en otros estados también, de otras organizaciones y de otras redes. Juntémonos, yo quisiera compartir con la audiencia de aquí de Voces Sin Filtro, que queremos, Flor, que el día que se decrete, porque así lo estamos haciendo y lo vamos a lograr, y si no es un emplazamiento aquí, congresos que falten, por favor. A mí nos parece que el día que entre en vigor la 3 de 3 contra la violencia, en rango constitucional de este país, debe haber un decreto donde se designe el Día Nacional de Ningún Agresor en el Poder. Debe. Yo me sumo. Bueno, pues vamos a juntar de una vez esas firmas para que lo llevemos al Congreso y así se genere por decreto ese día, porque hay muchos días y nuestra memoria histórica, quiero compartir que porque fueron
somos. Sí. Y porque hoy somos, Flor, Serán. otras serán. Y si eso no se va escribiendo con letras violeta en los muros de la historia de las mujeres, pues lo que no se nombra no existe. Y no pensamos pasar por desapercibido los días que, no las horas de resistencia, los días gloriosos en los que las mujeres cambiamos las reglas, donde no permitimos que solamente un día murieron las que se fueron soñando con votar y no imaginaban la paridad. La ola paritarista trajo también consigo que la violencia política fuera un delito. Y hubimos también otras, estamos haciéndolo, de que no solamente queríamos la paridad y sin violencia, sino queríamos sacar a todos los agresores. Y esos días tenemos que estarlos escribiendo y también tenemos nuestros derechos que estarlos ejerciendo, echándonos nuestras gárgaras diario de derechos y transformando todo nuestro entorno, Flor. Así es, pues yo me sumo completamente, totalmente, y también las invito a que lo hagamos porque como tú dices, nosotras somos muchas y a lo largo de la historia la escribieron los hombres, las mujeres siempre fuimos ese anónimo, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad de escribir esta nueva historia y tenemos que hacerlo. Entonces, yo te agradezco mucho que hayamos cerrado esta primera temporada de Voces Sin Filtro contigo, aquí escuchándote con la 3 de 3, que yo estoy segura que va a ser ya una realidad en nuestro país para todas las mujeres, no solamente incide en las mujeres que quieren acceder a un puesto de elección, sino en todas este cambio, esta transformación, como tú lo llamas. Y pues te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo en medio de todo esto que está sucediendo, ¿no? En los congresos también. Y pues te agradezco. Este es tu espacio, las veces que tú quieres regresar. Este es tu espacio. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales? Muchas gracias, Flor. Bueno, primero agradezco de verdad infinitamente compartir espacio contigo y causa contigo, lo sabes, desde que nos conocemos, las mujeres que luchan se encuentran y ahí nos hemos encontrado, yo digo que trenzado, ¿no? Estoy como @Indira Sandoval, con Y al inicio, en todas las redes. El hashtag de 3 de 3 contra la violencia también ahí un poco nos ubica. Y también el tema de la feminismocracia, ¿no? Con las mujeres al frente y los derechos al centro, un concepto no acabado, hay que terminarlo de discutir, pero me parece que ese orden político lo estamos transformando y construyendo todas desde ya. Ahí nos encuentran en redes sociales, pero sobre todo nos encuentran en la calle incidiendo, también en los congresos, legislando, ¿no? Ahí casi lo hacemos. Y bueno, también me parece que hay que encontrarnos aún en medio de las diferencias. Los invito a poner los acentos en las diferencias, en las coincidencias, a encorchetar las diferencias y en colocar la agenda por delante, porque la andanada patriarcal que tenemos enfrente no es menor. Y ahí contamos todas, nos requerimos todas y entre todas es más fácil. Y llegamos más lejos. Más lejos. Y antes de irnos, dime 5 cosas que no sabemos de ti. Bueno, compártenos. Bueno, me han preguntado porque ando aquí, allá, acullá, de dónde vivo. La verdad es que tengo como que 3 patrias, 3 de 3. 3 de 3 ya no podría faltar. Desde ahí. Sí, mi origen es morelense, mi padre y mi madre morelense, crecí en el Estado de México, pero me parieron en la Ciudad de México, lo cual me hace chilanga, y aquí me vine a estudiar y me quedé dado gran parte. Entonces, cuando me ven los del Estado de México, que mi acta es de por allá, me dicen, ¿por qué dices que es mexiquense? Porque así mi acta lo dice. ¿Por qué dices que eres morelense? Pues porque toda la sangre que corre por mis venas así lo es, y pues porque soy chilanga banda, pues porque acá mero andamos y demás, y ese es un tema que dicen, no sabíamos de ti eso. Un tema más que seguramente, no sé si sepa de mí, yo soy me vende en la grilla y con micrófono, pero también le entramos al sombrero, al caballo y al lazo. También un poquito nos gusta esa parte. Estudié antropología social, pero me terminé titulando por ciencias políticas, entonces soy una mezcla entre antropóloga y politóloga media. Interesante. Ahí un poco un híbrido. Mi nombre
habla mucho de mí y también es importante que sepan que comparto el nombre con mi hermana, se llama Gandhi. Y mi hermano se llama Sandino, pero en otros tiempos donde no nos daría tanta vergüenza Nicaragua, con Daniel Ortega, en otros tiempos, cuando nació Sandino yo creo que fue parte de esa euforia, y creo que decir el nombre de mis hermanos y el mío habla mucho también de dónde vengo, y lo hablo desde el privilegio porque considero que estar politizada desde muy pequeña y sabiendo que las mujeres no lo estamos del todo, es un privilegio, pero ponerlo al servicio también de la banda y caminar en colectivo es principal. Y una quinta cosa que tal vez no lo saben porque nunca hablo así de la 3 de 3 y siempre pienso en colectivo y actúo todavía más en manada, es que la 3 de 3 pues viene desde lo más profundo de mi corazón, con mucho dolor que un día atravesó mi cuerpo, pero que estoy completamente segura que nunca más a nadie más nos suceda, que un agresor esté en el poder y que sea el poder quien nos transgreda, nunca más. Nunca más. Y pues al final tenemos algo que se llama el pilón, que es una pequeña información de cultura general sobre el feminismo. A veces vienen frases, a veces datos curiosos, pero que les queremos compartir para que pues estemos más informadas. A ver qué te toca, porque siempre nos sorprende. Muy bien. Ahí está. Es que se atoró. Ningún país puede florecer realmente si sofoca el potencial de sus mujeres y se priva de las contribuciones de la... Ningún país puede florecer realmente si sofoca el potencial de sus mujeres y se priva de las contribuciones de la mitad de sus ciudadanos. ¿Quién lo dijo? Michelle Obama. Una abogada, feminista, mandataria y bueno, que a todas también nos ha inspirado mucho. Que sí. Pues hoy les dejamos ese mensaje y con este mensaje también nos despedimos de esta primera temporada que espero les haya gustado. Pasaron por aquí grandes mujeres, grandes personas que nos compartieron experiencias, causas, sueños también. Entonces pues ya saben, si les gusta, suscríbanse, esperen una próxima temporada también. Y pues muchas gracias. Este es tu espacio. Muchas felicidades por este espacio, por esta primera temporada. Sí. Muchas gracias por haberme considerado dentro de estos episodios de esta primera temporada. Admiro a todas y cada una de las mujeres que estuvieron aquí contigo compartiendo experiencias y sobre todo, pues claro que admiro mucho tu trabajo, tu accionar permanente desde distintos espacios y que también haciendo uso de estas plataformas también se incide y también se transforma. Pues muchas gracias. Y ya saben, nos pueden encontrar en YouTube, Voces Sin Filtro, y en mi Instagram, pues Flor Repara, y ahí les compartimos todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esto fue Voces Sin Filtro. No te olvides de seguirnos y compartirnos. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.